Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta mañana otra vez tenemos el privilegio de parte de Dios de poder compartir un tiempo de estas charlas bíblicas, como estamos llevando a cabo durante estos días, hablando de profetas y profecías. Como lo digo todos los días, antes de empezar estas charlas, quiero aclarar, por si algunos no estaban enterados. Estos temas que estoy tocando son en forma especial para la gente del Ministerio Bajo el Fuego de la Unción, de quien soy responsable por la misericordia de Dios, de compartir con ellos este tipo de enseñanzas. Agradezco a Dios por aquellos hermanos que se unen los días que tenemos la oportunidad de salir y compartir, pero el propósito de estas conversaciones bíblicas no es confrontar con nadie, no es polemizar con nadie, no es cambiar dogmas y costumbres ni doctrinas internas de cada congregación, sino que simplemente estoy tratando de hablar con nuestra gente, hablar con los miembros de nuestro ministerio, que esperan, como normalmente debe ser y ocurrir, de sus fuentes informativas, el grado de capacitación o de alcance bíblico para poder seguir adelante. Cumplimos ya 100 días de cuarentena y bueno, estamos en un tiempo difícil realmente. Agradezco a Dios porque hasta aquí Dios no nos ha dejado ni nos va a dejar, no nos ha desamparado ni nos desamparará porque Dios es fiel. Agradezco a mis hermanos que están orando por mi salud. Quiero darle gracias a todos y a cada uno de los que están orando por mí, confiando de que Dios va a tener misericordia y su amor me va a alcanzar. Ya muy agradecido de todo corazón por todos aquellos que están participando, como decía el apóstol Pablo, quizás de este pequeño momento de tribulación. Vamos a continuar, hermanos, hablando de profetas y profecías. Algunos, como decía ayer, hermanos, no estoy en contra, por supuesto, y vuelvo a aclararlo, porque muchos me ven muy pragmático y piensan que yo no creo en la profecía. No, por supuesto que sí. Que no creo en el ministerio apostólico, por supuesto que sí. No es que no crea en el don de lengua, no es que no crea en el don profético. No, creo en todo, simplemente que estoy dejando aclarado nuestro punto de vista a nuestros hermanos de nuestro ministerio. Todo lo que hablo está basado en la Escritura, conforme a lo que he entendido y recibido, es lo que estoy dando a entender a aquellos que tienen el deseo de recibir este tipo de charlas, de comentarios bíblicos, que compartimos con muchísimo gusto y sin el afán, como dije al principio, de polemizar con nadie, simplemente compartiendo un tiempo de palabra de Dios. Hoy es sábado, un día bastante frío. Los que no son de esta región, hemos tenido un poco de nieve aquí en la ciudad de Neuquén, cosa que no ocurre hace muchos años. Creo que alrededor de 12, 15 años que no corría ni un copo de nieve, pero desde ayer y anoche estuvo nevando, hace bastante frío y bueno, pero Dios nos ha preparado un lugar acogedor, calentito, donde tener la posibilidad de compartir todos y cada uno con el pensamiento de la palabra del Señor. Dada esta aclaración, vamos a comenzar nuestro punto de vista. Hemos orado, seguramente que todos y cada uno en su hogar ha tenido un tiempo de oración, así que vamos a aprovechar el máximo tiempo en compartir esta palabra. Agradezco al Señor por aquellos hermanos. Anteayer ha estado en contacto conmigo algunos hermanos de la República de Chile, de la provincia de Mendoza, de Buenos Aires y de otros lugares donde están compartiendo, me han hecho comentarios de que les ha servido, y si este es el propósito que Dios ha puesto en mi corazón de servir a la iglesia de Cristo. Por eso el Señor puso oficios, y el ministerio profético es parte de los oficios que Dios ha dejado establecido con un propósito. Vamos a ir comenzando allí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Ahí encontramos
deletreado puntualmente el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso. Yo quiero, para que podamos entender, cuando nosotros repartimos y dividimos eh, la Biblia en capítulos y en versículos, tenemos que aclarar que no fue escrito así. Cuando dice epístola es una carta que se está dirigida específicamente a un pueblo. Entonces nosotros cuando hablamos a los efesios tenemos que entender que el contexto que fue escrito a una iglesia que estaba en un momento histórico muy especial. Entonces no podemos separar por capítulos y por supuesto que lo hacemos, pero este es uno de los grandes errores que cometemos porque no entendemos contextualmente que fue específicamente para un pueblo que tenía una necesidad urgente o que estaba viviendo una circunstancia especial. En el capítulo 5 capítulo 5, versículo 18 de este mismo libro, como correlato, como culminación de todo lo que se habla en el libro de Efesios, le dice, sé llenos del Espíritu Santo. Todo lo que dice, todo lo que habla el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, termina en una necesidad. Para poder cumplir todo este objetivo de lo que les he escrito, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, no se embriaguen con el gozo, no se embriaguen con esas cosas que son tan lindas, que son tan buenas, pero lo más importante para poder cumplir estos oficios que vamos a hablar ahora es ser lleno del Espíritu Santo, es ser guiado por el Espíritu Santo, es que la vivencia del Espíritu Santo esté manifestándose a través de estos oficios. Veamos qué dice, entonces, dicho y aclarado esto, porque a veces nosotros hacemos comparaciones y decimos, no, porque en el libro fulano de tal, en el versículo tanto, pero no queremos entender o nos cuesta aceptar que es una epístola. Una epístola es una carta dirigida específicamente a alguien con un propósito. Y aquí vamos a encontrar el propósito de los oficios para que fue establecida por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo, hablando del Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles. Quiere decir que dentro de los oficios necesarios, imprescindibles, dentro de la iglesia están los apóstoles. No podemos negar el apóstol. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Unos dicen que son 4, otros dicen que son 5, porque a maestros y a pastores y maestros están juntos. Pero para no entrar en la discusión, si son 4 o son 5, que nos vamos a veces en discusiones y no definimos el punto, vamos a decir que son 5 ministerios, son 5 oficios. Pero dice el versículo 12, el objetivo de esos 5 ministerios, a fin, propósito, de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito. Y la culminación, el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Estamos hasta ahí? Quiere decir que estos 5 oficios tienen un objetivo que es perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo, hacer que nosotros podamos a través de estos oficios cumplir el propósito divino, la meta final, es que lleguemos a la perfección conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Aquellos que me conocen agradezco porque ya está conectada una persona muy amada, nuestra hermana Ana, nuestro hermano Ricardo, está también parte del ministerio unido a esta charla bíblica. Todos los que me conocen saben que yo tengo un oficio que aprendí desde muy niño, de muy joven, más bien de niño, yo tenía aproximadamente 10, 11 años cuando entré a trabajar a un taller.
Mi oficio, soy chapista y pintor, y siempre cuento como una anécdota que antes aquellos que enseñaban inclusive nos hacían trabajar y a veces nos decían, ustedes me tienen que pagar a mí porque yo les estoy enseñando y lo estoy proyectando hacia el futuro. Pero el oficio también se nos decía, también como una metáfora, que el oficio con sangre entra. Yo enseñé a mi hermano menor, el único varón que quedaba de la familia, ya que mi hermano mayor ya cansado en los brazos del Señor, a mi hermano menor, le enseñé el oficio y él a veces venía, una de las cosas que en el oficio se aprende es a lijar. Y los primeros que aprende, las primeras veces que uno lija, se le gasta la piel de la yema de los dedos. Y él tenía aproximadamente 12 años, yo era un hombre de 20 y pico de años, y me decía, mirá, Carlos, cómo tengo los dedos. Y yo le preguntaba en tono de solfa, decía, ¿te sale sangre? No, no, entonces seguí porque por ahí entra el oficio. Sabe que todo oficio tiene un precio, todo oficio tiene un costo, todo oficio tiene un precio y hoy vamos a hablar un poco de el precio de los oficios. Pero antes quiero detenerme un momento. Sabe que uno de los grandes, graves problemas que tenemos en estas últimas décadas, donde afloró tanto el misterio apostólico y profético, es que pareciera que los profetas tienen la obligación, y a veces hasta 10, 15, 20, 30 palabras proféticas por reunión, y creemos que si no estamos constantemente soltando palabras no somos profetas. Yo les voy a hablar de un hombre que Dios preparó durante 30 años, 30 años, y lo usó durante entre 3 y 6 meses aproximadamente. Uno dice en 3, otro dice en 6. Yo específicamente no sabría decirle si fueron 3 o 6, pero fue muy corto el periodo que fue usado este varón, que fue preparado primeramente desde la eternidad, pero en el terreno, en el mundo terreno, fue preparado durante 30 años, y estoy hablando de un hombre que se llamó Juan el Bautista. Vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13, vamos a ver qué es lo que le viene el ángel a decir a Zacarías, un hombre ya anciano, con una mujer estéril, que soñaban con ser padres. Y Dios siempre, no sé por qué motivo, causa o razón, siempre ha usado mujeres estériles para dar a luz hombres con una gran preponderancia dentro del ministerio profético y sacerdotal. Vamos a ver aquí qué dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Una mujer estéril, un hombre anciano, Dios le entrega una profecía y le dice que vendrá un hijo que será grande delante de Dios. Me gusta esta palabra, grande delante de Dios. Todo hombre, toda mujer que Dios levanta, no los hombres. Y vuelvo a decir que esto es para el ministerio bajo el fuego de la unción. Uno me dijo el otro día que yo soy medio confrontativo. No, hermano, lejos de mí está de confrontar con nadie. No entiendo, no puedo estar en contra porque no lo entiendo, aquello que dice me levantaron como profeta o me levantaron como apóstol o me levantaron. Todos los oficios espirituales vienen del Espíritu de Dios. Todos los hombres
mujeres y hombres, nacemos con dones redentivos. Dios nos viene preparando desde antes de la fundación del mundo para ser llamados santos. Cuando dice santo significa apartado con propósito. No es que andemos con aureolas, que levitemos y no caminemos, que no nos equivoquemos, que no caigamos. Cuando dice santo, dice apartado. Apartado con propósito. Usted que me está escuchando, hermano, que a lo mejor no forma parte de nuestro ministerio, pero que gracias para su buena voluntad escuchando esta charla bíblica, usted tiene en su vida implícito un don y un ministerio. Que cuando usted eh, a través de la paternidad o a través del pastor, no sé cómo le quiera llamar, del ministerio pastoral. Uno dice, yo soy padre de 6 hijos, no tengo más hijos que esos 6, gracias a Dios, ¿no? Porque bastante, todas estas canitas me las hicieron algunos de ellos. Pero escúcheme, a través del pastorado, el pastor tiene la obligación de engendrar pastores. Las ovejas engendran ovejas y los pastores engendramos pastores. Quiere decir que yo tengo la obligación de ver, si soy dirigido por Dios, tengo la obligación de ver cuál es el ministerio o cuál es el don que está implícito en la vida de quien yo estoy dirigiendo. ¿Sabe? Yo tuve algunas experiencias en el campo y algo que me llamaba muchísimo la atención era, tengo un amigo, espero que esté vivo, en la ciudad, en el paraje, el Sauce allí, en Picul le Fú para adentro, y él tenía una majada de chivo, algunos también eran míos, y él las conocía todas por su nombre. La cuerno quebrada, la pata marrón, y allá está la pata marrón, allá, las conocía por su nombre, porque esa es la gracia de ser pastor. Conoce a su rebaño y el rebaño conoce a su pastor. El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen la voz de su pastor. Por tanto, dentro de la obligación pastoral, algún día vamos a hablar un poco del oficio pastoral, está conocer cuál es el don o el ministerio redentivo que tiene cada uno de los que forman parte, no de su rebaño ni de mi rebaño, sino del rebaño que el Señor nos dio a pastorear. No nos tenemos que olvidar, hermanos del ministerio bajo el fuego de unción, pastores del ministerio bajo el fuego de unción, que las ovejas no le pertenecen, sino que son del Señor. Usted las tiene que pastorear, usted las tiene que soportar, usted las tiene que sufrir, usted las tiene que enseñar, usted las tiene que corregir. Y muchas veces dice, ¿para qué me la mandó el Señor? Bueno, el Señor la mandó. Y usted no tiene derecho a decir, bueno, más bien que se vaya esta mañosa. Porque un día el Señor le va a preguntar dónde está la oveja que el Señor le dio a cuidar. Si es mañosa, es problema de ella con el Señor. Si es taimada, es problema de ella con el Señor. No es su problema. Su trabajo es enseñar. Mi trabajo es enseñar y es lo que estoy tratando de hacer a través de estas charlas bíblicas que estoy teniendo con los hermanos de nuestro ministerio. Entonces, tenemos que tener claro que cada uno de nosotros nacimos con un ministerio, nacimos con un don, que el Espíritu de Dios, cuando nosotros nos disponemos a formar parte de la familia de Dios, el Espíritu Santo potencia en cada uno de los que formamos parte de la familia, los que somos hijos. ¿Y qué nos da la garantía de ser hijos? Que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ser hijo de Dios no es ser miembro de una iglesia. Muchos son miembros de una iglesia, pero no son hijos de Dios porque nunca aceptaron a Cristo. Simplemente aceptaron al pastor, aceptaron la congregación, se han fanatizado, se han identificado, se han mimetizado con las formas y costumbres, pero nunca han aceptado a Cristo como su Salvador. Y el primer paso que todo hombre y toda mujer tiene que dar para hacerse hijo de Dios es haber aceptado a Cristo. Este siervo de Dios, Juan, nació con el propósito de llevar adelante un ministerio profético, un oficio profético. Dios lo fue preparando, no lo preparó la tradición judaica, no, el Espíritu Santo. El ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre. Le puso hasta nombre, Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu, aún desde el vientre de su madre. Y dará a muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de Dios de ellos,
e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito de Juan era preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Jesús mismo da testimonio de Juan. Decía hace un ratito que Dios lo preparó desde la eternidad y lo fue llevando en el transcurrir del tiempo hasta que nació, y durante 30 años lo preparó para que durante 6 meses Juan fuera el profeta por excelencia que abriría el camino a la venida del Señor Jesús. Y Juan recibe, aunque ya no estaba en la faz de esta tierra, esta palabra que Jesús dice. De cierto, Mateo capítulo 11, versículo 11, anótelo y léalo después si no tiene la Biblia abierta. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué hablo esto, hermano? Porque muchas y muchos varones, habemos muchos y muchas personas que usamos el púlpito, usamos el ministerio para soltar palabras, decir Dios dijo, el Espíritu de Dios dijo, el Señor dijo. Y este es un peligro, hermano. Un peligro, amados hermanos, pastores de nuestro ministerio. Le doy gracias al Señor porque dentro de nuestro ministerio hay siervos y siervas de Dios que dan testimonio con su vida de que están siendo preparados y que se están capacitando para entrar dentro del grupo de los hermanos y pastores y pastoras con ministerio, con oficio profético. Entonces Juan no dio todos los días una profecía. Se refirió, y si encontramos en cada profeta de la Biblia, encontramos que fue estipulado y establecido para un pueblo, con una palabra de advertencia, una palabra de juicio o una palabra de bendición, pero siempre con un precio. Nunca la profecía de la boca de los verdaderos profetas salió con el beneplácito que Dios te va a dar, que Dios te va a traer, que Dios te va a poner, que Dios te va a tener una casa, que Dios te va... No. Siempre fue una palabra de advertencia, siempre fue una palabra de requerimiento. También hubieron palabras de bendición cuando el Señor usa a su siervo Zacarías y le dice que el Mesías descendería y pondría los pies sobre el monte y el monte se partiría y que la casa del gran rey, el trono del gran rey estaría en el monte de Sión. Está hablando del monte donde se enterró al rey David y donde estuvo el aposento alto, porque ahí se unen las dos dispensaciones. En el aposento alto estaba en el monte de Sión, que estaba a las afueras de Jerusalén, ahí estaban. Amado hermano, siempre el Señor habló de requerimientos y siempre los profetas que eran de oficio estaban dispuestos a pagar el precio. Yo voy a leer 4 o 5 puntualmente de profetas que pagaron un precio. Y después, como esto es solamente para los hermanos del ministerio bajo el fuego de la unción, pero si alguno lo quiere escuchar y le cae el poncho, o le cabe el poncho, o le queda bien, póngaselo. Porque Dios en este tiempo está preparando un grupo, una élite de personas que estén dispuestos a pagar precio, que estén dispuestos a que esta palabra que más vale dar que recibir sea hecha una realidad en cada vida. El otro día me decía un hermano y un pastor también, ¿sabes, pastor? Estamos en problemas porque no podemos pagar la luz, no podemos pagar el gas, no podemos pagar el agua porque no entran ofrendas. Nosotros estamos en las mismas circunstancias como congregación, no hay ofrenda. Hay hermanos, gracias al Señor, que traen sus diezmos, gloria al Señor, porque entienden que lo deben hacer o lo quieren hacer o sienten de hacerlo o están en obediencia. Pero Dios no nos ha dejado faltar. ¿Sabe por qué? Porque hemos creído en la provisión de Dios.
creemos en la provisión. No, nosotros no estamos, y bueno, no tenemos con qué pagar, porque los hermanos no ofrenda, no pagamos la luz. Y estamos colgados de la... No, no, no. Nosotros pagamos, Dios nos provee para pagar. No sé cómo, ni de dónde, pero Dios nos provee. Si los hermanos tienen una ofrenda, gloria al Señor, porque no es para mí, es para la obra, para el crecimiento, para seguir extendiendo y expandiendo los conocimientos y la palabra del reino, pero Dios siempre nos ha provisto. Pero este es el tiempo, siervos y siervas de Dios, de distintos ministerios, donde la palabra más vale dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir, se tiene que empezar a cumplir. Cuando hablo de más vale dar que recibir, es el dar de lo que Dios nos ha dado pagando un precio por nuestro oficio. Si tú eres profeta, gloria a Dios por los que tienen oficio profético, el oficio, una cosa es el oficio, otra es el ministerio y otra cosa es el don. Ayer lo expliqué. Ahora, yo te voy a mostrar cuál fue el precio que pagaron ciertos hombres de Dios a la luz de la palabra para mostrar en sus vivencias, en su cuerpo, qué es lo que iba a pasar si no, o cuál iba a ser el castigo o la reprensión o la disciplina que Dios establecería para aquellos que no desobedecían, para aquellos que desobedecieran. Perdón. Isaías capítulo 20, versículo 1. En el año que vino Tartán, ¿quién era Tartán? Tartán era lo que se le llamaba el comandante en jefe del ejército asirio. A Asdod era una ciudad filistea. Cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos. Cilicio era un manto negro de pelo de cabra, espinoso, que se ponían en actitud de luto. Y cuando las mujeres se enviudan, se ponen algo negro. Cuando las personas tienen un deceso de un familiar cercano, se ponen algo negro en muestra de luto, en muestra de dolor. Bueno, en aquel tiempo lo que se ponían era cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes, a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día al morador de esta costa: mirad que de tal manera nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres en presencia, de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? ¿Qué estaba buscando? ¿Por qué Dios le advierte de esta manera? El pueblo de Israel tenía un conflicto serio. Estamos hablando de Israel, las 10 tribus del norte, de un conflicto serio con Asiria. Y estaban buscando alianza con Etiopía y con Egipto para librarse del rey de Asiria. Entonces Dios demuestra a través de este siervo Isaías que esa sería la forma. ¿Cómo llevaron los asirios a Egipto y a Etiopía? Desnudos, con las nalgas afuera, desnudos completamente, ancianos, niños, jóvenes, todos desnudos a Asiria, para vergüenza de Egipto y para vergüenza de Etiopía, 2 potencias de ese momento. E Israel estaba buscando la forma de aliarse para recibir ayuda, para recibir socorro de esos 2 reinos. Y Dios les advierte y le dice: y dirá en aquel día al morador de esta costa. ¿De qué costa? Del pueblo de Israel,
Mirad que tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro. ¿A dónde fuimos por socorro? Para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Si los que supuestamente nos iban a ayudar los llevan desnudos, los llevan avergonzados, prisioneros, y nosotros que somos, ¿qué, qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba mostrando a través de la desnudez de Isaías que esa sería la condición del pueblo de Dios si ellos hacían alianza con Egipto y con Etiopía. ¿Qué nos quiere decir este tiempo, hermano? ¿Por qué, Señor, este tiempo no está usando? Yo soy un varón eh, que Dios me trajo a esta provincia, a esta ciudad hace 40 años, y que tuve mi pasado, tengo mi historia, como todo el mundo la tiene. ¿Por qué Dios me está usando en este tiempo? Yo el otro día le decía a los que me rodean, qué lindo hubiera sido que todo esto pasara hace 40 años atrás. Qué lindo sería si yo tuviera 20 años menos. No voy a volver a tener 20 años menos. Pero ¿por qué Dios me está no solo trayéndome a mí, sino a otro siervo? El otro día escuchaba a un renombrado siervo de Dios internacional, con otro Pinet, hablando a los pastores que no tengan el espíritu absalónico, después que lo había dicho humildemente de este lugar. No diga mi iglesia, no digan los miembros, mis miembros, porque eso es quererle robar la gloria a Dios. Quiero decirle, hermano, que nosotros estamos en un tiempo peligroso, donde es fácil hacer alianzas con los sistemas. Vamos a hacer tal cosa porque esto da resultado para cerrar los templos. Sí, le va a llenar los templos. Vamos a hacer tal otra y total, metemos, dentro de poco vamos a meter un partido de fútbol. Si usted quiere juntar gente, mire, yo le doy un consejo. Quiere amontonar gente, haga un campeonato de truco. Si hay algo que la gente es el juego de azar, haga una rifa, haga no sé cómo le llaman ahora esos que juegan con bolilla, haga cualquier cosa de esa, eso le va a dar mucha gente. Y bueno, lo podemos usar y en medio de ese juego le hablamos de la palabra. No use alianza con aquello que no le pertenece a Dios. Dios es celoso de su pueblo. Dios es celoso de sus principios. Dios es celoso de su palabra. Dios es celoso de usted porque lo pagó. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios que tiene un precio elevadísimo. La salvación a usted no le costó nada, pero a Dios le costó la sangre, toda la sangre, el dolor, el sacrificio de la cruz. Entonces, esta era la muestra de que que Isaías tuvo que mostrarse físicamente cómo iba a ser, hermano, la situación del pueblo de Israel si hacían alianza. Esta mañana nos dice a nosotros, así vamos a andar cuando nos metamos en alianzas con los sistemas de este mundo. Yo he visto por ahí vamos a pasar la película Jesús, sí, juntamos gente, por supuesto que juntamos gente, pero de todo eso, ¿qué sirve? ¿Qué traemos? ¿Qué metemos dentro de nuestros templos? Iglesia, recitales, sí, gloria a Dios. Canten, hagan lo que quieran, pero ¿qué metemos dentro de nuestros templos? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dio? Nosotros tenemos un mensaje que es lo único que puede cambiar la historia de nuestra vida. Es el mensaje de la cruz. Sin cruz y sin sangre no hay salvación. Sin sangre y sin cruz no hay evangelio. Yo tengo dentro de nuestra congregación un grupo de personas que trabajan socialmente. Yo les digo, está bien que les den de comer, está bien, pero ese no es el objetivo de la iglesia. Dentro de la iglesia sí, pero en la iglesia primaria hubo una mujer que se llamó Dorca que trabajó haciéndole ropa a los necesitados, se juntaban, tenían todas las cosas en común. Pero nuestro trabajo, aparte, es mostrarle el camino de salvación. Podemos meter mucha gente, podemos traer muchísima gente, eso nos va a dar cierto rédito congregacional, social dentro de la ciudad, pero el objetivo no es ese. El objetivo del Evangelio no es hacer alianzas con el mundo, sino que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros convertirnos al mundo. Isaías le mostró en su desnudez cuál sería la condición si seguían buscando alianza con
Etiopía y con Egipto. Por lo tanto, amado hermano en el Señor, no haga alianzas. Manténgase incólume en los principios de la Biblia. Costará más. Todo nacimiento tiene un tiempo, hermano, no nace de un día para otro. Una mujer sufre dolores en su gestación, sufre dolores en el parto. Ese es el nacimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, he sufrido dolores de parto por ustedes. Por eso él le hablaba de la paternidad, pero le hablaba porque había sufrido dolores de parto. No se nace de un día para otro. Se nace y después se crece. También tiene un proceso el crecimiento. Pedro caminó con Jesús 3 años, 1 año y medio fue el discípulo que estuvo más cerca, uno de los que estuvo más cerca con Jesús, era uno de los que fue partícipe de la resurrección de la niña, fue partícipe de estar en el huerto, que al último se quedó dormido, y también lo negó. 3 años y lo negó. Pablo no estuvo con Jesús, no caminó con Jesús, pero él nunca se apartó. Hubieron persecuciones, cárceles, qué sé yo, cuántas cosas más, pero nunca se va. Son distintas las conversiones y distintas las formas de crecimiento. Pero continuemos, vamos a ver a otro profeta que habla, que se llama Miqueas. Y fíjese lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 1, versículo 8. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como los chacales y lamento como las avestruces. Tenía un mensaje que dar. Un mensaje que dar a un pueblo específico. Y él estaba dispuesto a lamentar, aullar y andar desnudo, con tal de que ese mensaje se escuchara. Yo noté aquí algo, andaré despojado y desnudo, como anda un hombre, cuando un hombre se despoja de su ropaje externo, significa que se encontraba en un estado de profundo luto y con tristeza de espíritu. Miqueas continuó diciendo, haré aullido como los chacales. Si alguna vez usted en alguna película ha escuchado a los lobos o los chacales aullar, es un aullido que rompe el sentido común. Esa era la disposición de un profeta. Profeta, cuando Dios le da una palabra, mire, aúlla, llora, gime. El verdadero profeta de Dios es un hombre que vive de rodillas. Vive en el desierto. Pastor, ¿cómo que vive? Sí, le muestro, la Biblia habla de Elías en el desierto, de Juan el Bautista en el desierto. ¿Por qué estaba en el desierto? Porque el desierto simboliza la soledad. El profeta no anda de casa en casa viendo ver qué puede profetizar. El profeta está en el silencio. Es uno de los ministerios más solitarios, o si no, el más solitario dentro de los oficios. Vive en silencio. Y cada vez que Dios le da una palabra, le da esa palabra y el profeta huya, llora, gime por esa palabra. Porque muchas veces no quiere decir esa palabra. Hace algunos años atrás tuve que dar la noticia a un siervo muy amado por mí. Todos los profetas, los hermanos, el Señor lo va a sanar, siervo, prepárate porque de aquí salís y vas a ir a algo mejor, esta es una experiencia, de aquí te vas a sanar, Dios te va a levantar. Y estoy hablando del pastor Juan San Martín. Si alguno de los hijos está escuchando, va a dar fe de que estoy diciendo verdad. El Señor me dijo, andá y decile a mi siervo que se prepare, porque yo me lo llevo. Le puedo asegurar, hermano, que no fue grato para mí ir y decírselo. Pero tuve que ir a decírselo. Aullé, lloré, gemí, le pedí a Dios, cambialo, hace otra cosa, andá y decime que le diga otra cosa. Y el Señor me dijo, andá y decile que se prepare, porque yo me lo llevo. Fui al hospital, no recuerdo si fue al hospital o la clínica, creo que fue la clínica, o el policlínico de Neuquén. Hablé con uno de sus hijos, que a veces nos encontramos, le dije, hermano,
mira, tengo que decirte algo. ¿Qué, pastor? Me dijo, ¿sabés que el Señor me dijo que le diga a tu papá que se prepare porque se tiene que ir? Y él me dijo, yo sé que es así, pastor. Entonces fui, hablé con el pastor en el momento que me dieron la oportunidad de entrar a terapia. Le dije, siervo de Dios, vengo a orar por vos y a decirte que te prepares, porque el Señor te está esperando. No fue grato para mí. Fue un desierto esos 2 o 3 días que pasé en mi pieza pidiéndole, Señor, cambia esta situación, cámbiala, dale una palabra, envía a otro que se lo diga. Fue duro. El profeta que Dios quiere usar vive en el desierto. Vive en el desierto. No quiero cuestionar a nadie que diga ser profeta. Por favor, hermano, vuelvo a decir lo que dije al principio de esta charla bíblica. No estoy cuestionando a nadie, simplemente estoy hablando con la gente de nuestro ministerio para que se prepare, porque sé que hay mujeres que están siendo amonestadas por el Espíritu de Dios para entrar en el oficio profético. Pero sepa que usted está siendo preparada para vivir en el desierto. Comer miel y langostas. ¿Qué quiere decir eso? Comer de lo que viene. Ahora vamos a ver de lo que hay. Otro de los grandes problemas que tenemos en este tiempo con los que dicen ser profetas. Tenemos que prepararle hotel, comidas especiales, el pan del día anterior no lo como, hamburguesa no como, carne picada no como, porque yo, bueno, el Señor me apartó, soy un ungido de Jehová. Mire, ya vamos a ver un poquitito más adelante. El verdadero profeta de Dios vive en el desierto comiendo lo que hay. En el libro de Ezequiel capítulo 2 dice, come lo que hayes, lo que encuentres, come lo que encuentres. ¿Por qué? Porque es muy solitario el oficio profético. Es un ministerio, un oficio donde nuestros gustos son probados. ¿Sabe, hermano? A mí no me gustaban muchas cosas, pero cuando Dios me llamó al ministerio, me enseñó, en primer lugar, me hizo pasar hambre. Yo estuve viviendo los que no son de acá, en un lugar que se llama Cenillosa, y yo era medio delicadón porque venía de la capital, venía de Buenos Aires, muchos no me querían por eso, por el lugar donde nací, y porque también era medio cachiporra, para que me entiendan los hermanos chilenos. Y Dios me hizo probar el hambre. Durante casi un año, lo único que comía era huesito, que le sacábamos los tendoncitos, y era nuestra comida de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y tuvimos, mi hijo mayor a veces se ríe, me dice, me hacían meter en la laguna. Llegamos a cazar gallaretas, yo no sé si alguno puede entender esto. Cazar gallaretas es algo incomible, pero para nosotros era un manjar, porque no había que comer. Y no es que no trabajaba de las 7 de la mañana, a veces volvía a 8:30, 9 de la noche a mi casa, pero Dios me había cerrado la puerta para que aprendiera. Y me habían venido a buscar de Buenos Aires, volvete mi padre, mi madre, mis hermanas, volvete hermano, ¿qué estás pasando frío? ¿Qué estás pasando necesidad? Yo usaba zapatos de gran costo, pero zapatos que se usaban en Buenos Aires, finita, a los 15 días en ellos no tenía más zapatos, tenía que conseguir cubiertas de coche para ponerle media suela, cartón en el medio, qué sé yo, las cosas que pasé. Hermano, dormía vestido por el frío, 14 grados bajo cero. Todo ese tránsito lo viví y me decían, volvete. No, porque Dios me trajo hasta aquí y de aquí no me muevo. El ministerio, el oficio profético, el mayor tiempo la estarás pasando en el desierto. Así lo pasó Elías, así lo pasó Moisés, así lo pasó Juan el Bautista. Y muchos otros siervos de Dios que la Biblia, Eliseo, muchos siervos de Dios pasaron y tuvieron que vivir en ese lugar. No estoy cuestionando a los profetas hoy en día, ¿eh? Por favor, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Pero sí estoy diciendo que los profetas verdaderos no andan de casa en casa. No andan averiguando, ni andan buscando amiguitos, ni amiguitas, ni nada de esto. Los verdaderos profetas de Dios se guardan en el silencio de su cuarto, en el silencio de su noche,
para pedir revelación a Dios. No habla de lo que viene a su mente, habla de lo que el Espíritu le pone en su espíritu. Vamos a ver otro profeta, tremendo hombre de Dios, se llamaba Jeremías, otro profeta del Señor. En el libro de Lamentaciones vamos a encontrar este siervo de Dios llamado Jeremías. Voy a pedir ayuda para encontrar. Muy bien. Jeremías, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 48. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos, mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. En el libro de Jeremías, capítulo 38, versículo 1, Jeremías entrega una profecía que por supuesto no le gustó al pueblo, ni le gustó al rey, ni le gustó a los profetas que ya en ese tiempo andaban dando vueltas. Porque esos otros profetas decían, está todo bien, no va a pasar, tranquilo, está todo ok, está todo, como diríamos hoy, está todo jamón, tranquilo, este es el tiempo de la unción, tiempo de la prosperidad, tiempo... Pero Jeremías le estaba diciendo, hermano, pueblo de Dios, esto va a pasar. Mire, se lo voy a leer. Jeremías capítulo 38, versículo 1. Oyeron, Safatías era príncipe de la corte del rey, este famoso Safatías, hijo de Matán, Gadalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, la palabra que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová. Oiga, la firma no necesitaba garante, ¿no? Así ha dicho Jehová. El que se quedare en esta ciudad morirá de espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le pertenece. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo? ¿Que yo voy a ser esclavo de los caldeos, de los babilónicos? Sí. Y si usted se queda acá va a morir. Simple. Y les decía, Jeremías les hablaba que a causa de la desobediencia del pueblo vivirían 70 años de esclavos y que edificarían casas, que tendrían hijos en Babilonia, que sembrarían uva y cosecharían las uvas, que harían vinos en Babilonia, cuando los otros profetas decían, no, Dios no va a permitir porque Dios es buena. El rey mismo le preguntó, ¿es verdad esto? Sí, es verdad, esto va a pasar. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Jeremías? Lo metieron, dice que lo bajaron a una cisterna que ni agua tenía barro y estaba enterrado hasta el cuello. Mire, ataron mi vida en cisterna. Ahí lo dice en el libro de Lamentaciones. Estaba contando el testimonio. Ataron mi vida en cisterna. Ese fue el precio. Jeremías sabía qué es lo que iba a pasar. Cuando el Señor lo llama, dice, Señor, pero soy niño. No, vas a tener que pasar por esta situación. Jeremías estuvo dispuesto. ¿Qué pasaría si hoy a muchos de los que dicen ser profetas le dijera, mira, te van a meter preso, mirá que te va... No van a estar de acuerdo con vos los pastores, no te van a aplaudir, no te van a dar ofrenda, no te van a tener un hotel, vas a tener que dormir en la calle. ¿Estaríamos dispuestos a ir? ¿Estaríamos dispuestos a pagar ese precio? Yo, hermano, vuelvo a repetir, no estoy confrontando con nadie. Mire lo que termina, será por botín y vivirá, así ha dicho Jehová. Le estaba diciendo Jeremías al rey. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, muera. Mire, los príncipes le dijeron al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar
las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada pudo hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas en la cisterna. No había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Jeremías, por decir la verdad, estaba enterrado en el barro. Quiero decirle a los que están sintiendo el llamado al oficio profético, que sé que son muchos, y que muchos están escuchando esta charla. Prepárese para que después de decir la verdad lo metan en el barro, lo ensucien, lo critiquen, lo condenen, hablen peste de usted, hablen en contra suyo, porque no es carismático. El sistema, el sistema del mundo actual denominacional es donde el que más carisma tiene, más aplaudido está y es más querido. En el oficio profético lo que menos tiene el profeta es carisma, no tiene gracia, o sea, no tiene esa risa. No, el profeta va a decir lo que tiene que decir. El verdadero profeta no pierde tiempo, no le gusta que lo aplaudan, le gusta decir la verdad, porque lo que viene, viene de la boca de Dios. Y Dios no juega, Dios no es juguete de nadie, Dios no es entretención de nadie. Yo no, hace unos años atrás fui a predicar a un lugar, a una iglesia en Buenos Aires, y yo, como evangelista, siempre hacía alguna broma, algunos chistes, como para captar la atención de la gente. Y después que terminaba, me iba a descansar y nos juntábamos en un hogar de unos hermanos amigos. Y un varón me dijo, usted tiene doble carácter o doble cara. Le digo, ¿por qué, hermano? Porque allá usted se reía, hacía broma y acá no habla una palabra. Entonces dije, ¿sabe qué, hermano? Yo lo que tengo que decir lo digo en el púlpito. Cuando bajo del púlpito soy Carlos Ramírez, me canso, no tengo por qué hacer de payaso suyo. Los profetas ni siquiera ese tipo de broma. Entonces no, son confrontativos, no es que sean brutos, son confrontativos. A nosotros nos duele cuando nos dicen la verdad, nos duele cuando dicen te tenés que arrepentir, nos duele cuando nos dicen va a venir esto contra ti. ¿Por qué? Porque nos duele, porque no nos gusta nuestra alma, nuestra naturaleza, nuestro deseo. Pero el profeta, al ser solitario, dice lo que tiene que decir, cuando lo tiene que decir, a costa de quien le guste y a quien no le guste. Seguimos. Voy a hablar de un profeta que se llamó Amós. En el libro de Amós, capítulo 4, versículo 1, el profeta habla en forma confrontativa. Siempre, yo en todo, Dios me llevó este último tiempo, después voy a hablar de las profecías, desde Daniel, de las 70 semanas, y todo eso lo vamos a conversar, lo vamos a compartir, para que vea que todo lo que Dios dijo se ha ido cumpliendo y se va a terminar de cumpliendo allí cuando el Señor venga a vencer, ¿no es cierto?, al anticristo. Me llevó me encerró aquí, hermano, todos los días a las 4:30 de la mañana, 4 de la mañana, a estudiar junto a la pastora Nancy en su pieza y yo aquí abajo. Me decía, tenés que hablar, tenés que conocer el pasado para hablar del futuro. Me llevó a conocer todo lo que es profético. Todas las profecías fueron y son confrontativas. Por eso que digo que los profetas que van en busca del aplauso, van en busca del rédito, también vamos a hablar de eso. No está mal que usted reciba una ofrenda, pero no siempre te van a dar una ofrenda, muchas veces te van a echar porque no les gusta escuchar lo que el Señor tiene que decir. Veamos qué dice en el libro de Amós. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Yo cuando decía vaca de Basán, ¿qué querrá decir con esto de vaca de Basán? Que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos a vuestros descendientes con anzuelos de pescadores y saldréis por las brechas una tras otra
y serás echada del palacio, dice Jehová. Basán era una tierra donde abundaba la pastura, donde había mucha abundancia, y se consideraba las vacas de Basán como de la mejor carne, las lustrosas, las orgullosas. Está hablando a mujeres del pueblo que eran orgullosas, y junto con ellas está hablando a todo el pueblo, que su orgullo, por ser grandes, por ser bonitas, por ser lujuriosamente bonitas, porque esto también es pecado. El orgullo es pecado. Lamentablemente, hermanos, muchos de nuestros congéneres, muchos de los sistemas de este tiempo es cuánto vale, cuánto tienes, cómo es el lugar que habitas, el orgullo de yo tengo el mejor templo, yo tengo el mejor coro, yo tengo el mejor sonido, ¿de qué te servirá si en la realidad no es lo que sirve lo de afuera, sino lo de adentro? Por supuesto que tenemos que tener lo mejor, porque para Dios es lo mejor, pero no tiene que enorgullecernos, porque lo que tenemos le pertenece y nosotros solamente somos administradores de la abundancia de Dios. Pero nos ponemos galones, nos ponemos carteles, mi iglesia, mis miembros, los equipos que son míos. No, hermano, estas es lo que Amón le dice a las vacas de Basán. Seréis llevadas con gancho. Mire qué tremendo. Capaz que si fuera nuestro tiempo, acá hay buena ofrenda, así que le vamos a entregar una palabrita linda porque esta gente tiene buena plata. Este profeta no le dijo eso. Vas a ser llevados con gancho y vuestros hijos serán llevados con anzuelo de pescadores. Los sacarán, los echarán de sus palacios. Palabra profética. Le estaba advirtiendo lo que iban a vivir. Vamos ya a ir concluyendo, hermanos, se nos ha ido la hora. Ven en el libro de Ezequiel capítulo 4, versículo 9 en adelante. Recién hablaba de qué estás dispuesto a dar, qué estás dispuesto a pagar, qué estás dispuesto a ceder por llevar una palabra. Mire lo que le hace ver Dios a Ezequiel de qué es lo que iban a vivir, cuál sería el hambre que iban a vivir a causa de la desobediencia del pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 4, versículo 9. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, milo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. ¿Sabe lo que representaba esa? 340 gramos de comida al día. Eso no me alcanza ni para el desayuno. Si usted se pone a sacar cuenta, 2 pancitos son 200 gramos. Y una taza de té es otro 50, 15, 20, 30 gramos. El Señor le dijo, esto vas a comer. ¿Por qué? Porque eso es lo que iba a pasar el pueblo de Dios. De tiempo en tiempo la comerás. De tiempo en tiempo lo comerás. Y beberás el agua por medida de la sexta parte de un hin. ¿Sabe cuánto era? 250 centímetros 250 centímetros cúbicos de agua por día. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocida debajo de la ceniza, y la cocerás a la vista de ellos, al fuego de excremento humano. ¿Me está entendiendo? Va a tener que cocinar con excremento humano. Y la ceniza, a los hermanos del campo que les encanta hacer las famosas tortillas al rescoldo, que hacen un fuego y según el gusto que quiera que tenga el pan, lo hacen con leña que lo usan, sauce, álamo, mate de cebo, qué sé yo, a las leñas, no me haga recordar todo eso, ¿no? Pero a este profeta le dice, vas a comer
con ceniza hecha de excremento humano. A un profeta. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo, entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí, como un regalo, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. ¿Se da cuenta, hermano? Estoy hablando del precio que se paga por el oficio de profeta. Hermanos del ministerio bajo el fuego de la unción, hay muchos de ustedes que están siendo, y he escuchado a varios decir, yo quiero ser profeta. ¿Por qué esta charla? Porque la realidad es que es bueno que usted lo pida, porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia, pero es bueno que profeticéis, termina diciendo. Porque necesitamos el profeta en la mano, es este dedo, marca una dirección. Nosotros tenemos que tener claro, amado hermano, que estamos viviendo un tiempo donde se necesita dirección. La gente anda de aquí para allá, aquí no me gusta, me voy a la otra iglesia, aún dentro de las mismas corporaciones, dentro de las mismas misiones. Hermanos de un barrio se van a otra porque no me gusta cómo me habla el pastor, no me gusta cómo es el pastor, no me gusta. Andan sin dirección, andan como ovejas que necesitan pastor. Y por eso el Señor está levantando a hombres que están hablando de estas cosas que necesitamos saber y que necesitamos profundizar, porque es fácil ser profesionales del púlpito. Es fácil, ¿sabe qué fácil que es? Algunos pastores somos tan profesionales que solo usamos el púlpito cuando vamos agarramos el micrófono, leemos la Biblia, me la conozco, vengo del seminario, gracias a Dios tuve el privilegio de estudiar. Pero nosotros necesitamos dirección del Espíritu de Dios. Y para eso necesitamos hombres con oficio profético. Y gracias a Dios por los profetas que he conocido, hombres de Dios, que pagan un precio. Tengo dentro de mis amistades algunos profetas como el pastor Carlos Millán. Los profetas no hablan después que se bajan del púlpito, entregan un mensaje, vienen con un mensaje al pueblo y no andan después de casa en casa buscando. Y la gente tiene que acostumbrarse que la mayor profecía es la Biblia. Hace un tiempo atrás, el Señor a través de palabras de ciencia me entregó unas palabras para unos hermanos y después que terminó el servicio vino una persona y me dijo, pastor, el Señor me dijo que usted tiene una palabra para mí. Lo me quedé mirando y le dije, sí, tengo una palabra para usted, que me entregó el Señor para usted. Gracias, Señor. Y me dice, me arrodillo para que me entregue esa palabra. Sí, arrodíllese si quiere. ¿Sabe lo que mandó a decir el Señor? Que ore más y que conozca la Escritura. Esa es la profecía más grande. Conozca la palabra. No se deje embaucar. No se deje engañar. ¿Dios tiene profetas para este tiempo? Sí y amén. Está dentro de los oficios proféticos. Tuve el privilegio de escribir un material y la carátula del material muestra una mano, los 5 oficios proféticos. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El dedo índice marca el oficio profético. ¿Qué está marcando? La dirección. El Señor nos habla en este tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente han pasado varias décadas donde el pueblo se ha dejado regir por palabra de hombre y no por palabra de Dios. Amados hermanos en el Señor, mañana continuamos con algunas de las profecías que el Señor nos va a mostrar a la luz de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Veo a los hermanos que están conectados, allí al pastor
Mario Alberto Eldí de la Iglesia Biblia Abierta de Roca, al pastor Espinosa de la Cuadrangular de Buenos Aires, a varios hermanos, amigos, a Ana, a Mari, a varios hermanos que seguramente están escuchando, y les encargo la oración, sigan orando por este trabajo que estamos haciendo y que queremos proyectar con el tiempo. Que el Señor de paz los bendiga. Los saludo. Shalom Adonai.